¿En qué momento es que conoces a Salvador Samayoa? En la UCA, porque era el que me daba filosofía. Me hice muy amiga de él y del grupo que era muy cercano con él, y del externado también, un montón de jóvenes que también éramos profesores en el externado. Entonces ahí fue donde conocí a Salvador, en el 77. Justamente el año que sí, Monseñor inicia su arzobispado. Ese año fue decisivo. Monseñor inicia el arzobispado, como bien dices. Yo inicio el nuevo trabajo, inicio la UCA, inicio mi nuevo peregrinar. Y también fue un año de elecciones en El Salvador. O sea que ese año fue muy importante en la vida personal y creo también histórica de este país. Cuando estalla pues el escándalo que te captura, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Y cómo hiciste para que no te mataran? Sí, ese era el temor más grande, porque cuando llegaron a la casa, yo vivía en La Mascota y Salvador Samayoa me había pedido posada 2 días antes, porque el lugar de él no iba a ser en El Salvador, según me contaron, sino que él iba a tener que estar en el frente exterior, viajando mucho y pues en solidaridad con El Salvador, ¿no? Y hablando con jefes de Estado afines a la causa. Inmediatamente que me preguntaron, yo dije que sí. O sea, yo sabía que era cuestión de vida o muerte. O yo le daba posada a Salvador o lo más seguro es que había lo una mataban. Gran solidaridad también, ¿verdad? Éramos muy conscientes, estábamos muy conscientes. O sea, yo sí creo, si en algo me puedo vanagloriar o de algo que estoy orgullosa, Tania, es que me considero súper congruente y súper coherente. Básicamente sigo siendo la misma persona en mi visión, mis ideales y lo que yo quería hacer por ayudar de alguna manera a los más pobres de este país. Entonces se esconde él ahí. ¿Y cómo es que llega? ¿Qué día fue eso? ¿O qué noche? Él llega, creo que un miércoles en la noche o un jueves. En la primera noche no pasó nada. Mi hija medio lo reconoció. Me decía, mi hija estaba en la escuela americana, estaba en 3er grado. Me preguntó, mami, ¿quién es ese señor que está en el cuarto de mom? Porque mi mamá estaba en España, entonces ese es el cuarto de Salvador, o sea, se lo di a él cuando llegó. Y le dije, es un profesor que ha venido de Costa Rica, baby, va a estar en la UCA. A Salvador se lo dije al día siguiente. Antes de irme al externado le dije, mira, Salvador, la Pau medio te ha reconocido. Y es de más, la Pau sabe lo que está pasando en este país. Ella hacía 2 meses que habían matado a Monseñor Romero. Sabía, o sea, ella estaba al tanto de todo. Tenía ella 9 años. Salvador me dijo, entonces le vamos a decir, porque yo creo que tiene la capacidad de entenderlo. Así que la Pau, cuando le fue a decir, lo fue a saludar en el transcurso, yo creo que cuando regresó de la escuela, o si no fue esa misma mañana, él estaba sin la peluca. La Pau solo lo vio y se le fue a echar a los brazos. Chamba, chamba, le dijo, y Salvador feliz de verla también. Entonces le dijo que nadie podía saber que estaba ahí, que era una cuestión muy seria y que ella no le podía decir ni a sus amiguitos ni absolutamente a nadie, que era solo nuestro secreto. Y así fue que cuando me capturaron al día siguiente, yo regresé del externado. Me acuerdo que todavía la señora que trabajaba en la casa, Isaura se llamaba, nos hizo una crema de jaivas, todavía me acuerdo, y a Salvador le encantó, que no había comido algo así en no sé cuánto tiempo. Se fue él a descansar después del almuerzo y yo me quedé esperando a un alumno que venía de la escuela americana, y más tarde, esa tarde, tenía yo un examen de psicología social con Nacho Martín Baró. Entonces tocaron el timbre, la Isaura bajó a abrir y subió con la cara blanca y me dijo, mira, Paulita, es la policía. Puta, dije, la policía. Y claro, lo primero que pensé es, ¿cómo supieron? Entonces subí al 2º piso a decirle a Salvador, inmediatamente, él ya estaba dormido, le toqué y le dije, Salvador, la policía, la policía. Ahí sí ya me puse un poco temerosa, porque dije, a saber si se va a dejar tomar vivo o si va a luchar o qué, ¿verdad? No tenía yo, porque nunca lo habíamos hablado. Yo bajé y me fui a la puerta principal, abrí la puerta y habían unas gradas que bajaban al otro portón para entrar a la casa. ¿En qué colonia fue eso? En La Mascota.
yo solo veía cantidad de cheros, pero de cheros jóvenes, no tan jóvenes, pero todos de civil. Y entonces imposible identificarlos. Le dije a Isaura, vaya Isaura, ¿les puede abrir, por favor? Y entonces entraron y empezaron con las culatas de los rifles a romper el cielo falso y a gritar que a dónde estaba la propaganda, que a dónde estaban los uniformes, que a dónde estaban las armas. Y decía, yo no tengo absolutamente nada, pero yo pensando en mis adentros, lo único que tengo es a Salvador Samayoa, allá arriba, escondido. Ay, pero ni me preguntaron por él. Y entonces me mandaron a sentarme en el jardín y con los dos bichos, un niño de la escuela que ya había llegado a su clase. Yo dije, aquí los papás, si no me matan estos, me matan los papás de este niño. Entonces yo lo tenía él abrazado de un hombro y con el otro brazo estaba abrazando a mi hija, pero él venía porque necesitaba tutoría. Ajá. Ahí estábamos los tres en el jardín y yo solo, te lo prometo, yo cerraba los ojos y yo decía, ¿en qué momento van a empezar los tiros? Yo solo eso pensaba, porque todos los días veías historias de eso, que capturaron a no sé quién, que en la casa encontraron no sé cuánto, que las bombas. Yo dije, no, esto ya va a empezar y aquí mismo termina Salvador. Pero no, un gran silencio y en eso bajaron y me empezaron a interrogar a mí que quién era este señor que estaba en la segunda planta, por qué estaba aquí. Yo dije, bueno, si no saben quién es, huechos, ¿qué les voy a decir yo? Y si saben quién es, pues me voy a hacer la idiota, no les voy a decir. Y les dije pues lo que ya habíamos acordado. La leyenda es que exactamente era de Costa Rica y que había venido a dar un curso de filosofía o de literatura a la UCA. Iba a estar una semana, unos días, y que se regresaba a Costa Rica. Pero algo, que cómo se llamaba, pues que se llama Bernardo. O sea, lo único que encontraron cuando digo que estaban buscando la propaganda, las armas y eso, lo que sí encontraron fue un gran póster que yo tenía en mi cuarto de Monseñor Romero en Roma, dándole la mano al Papa Juan Pablo II. En la segunda visita que hizo Monseñor Romero al Vaticano, las preguntas entonces empezaron, que por qué tenía yo el póster de Monseñor Romero, que por qué era yo tan cercana con los jesuitas, que por qué era tan cercana con Monseñor Romero, que por qué yo era una chelita gringa que vivía en El Salvador, que hacía aquí, que por qué que yo no podía mantener ese tren de vida si solo era profesora. Un montón de preguntas impertinentes que iban por ese lado, ¿no? Y al final pues nos llevaron, o sea, yo vi que bajaron a Salvador esposado. Dije, bueno, pero qué interesante. No, para mí, en ese momento, dije, no se han dado cuenta quién es. Ya dije, qué idiotas. Es que de verdad que qué idiotas. Más idiotas. ¿Y no lo golpearon? No, en ese momento no. O sea, lo hallaron en la habitación. Sí, y le hicieron algunas preguntas y a saber por qué, pero ¿Y quién tomó esas fotos que salieron publicadas? ¿Estaba la prensa ahí también? Mira, había un operativo militar, creo que un radio de 2 kilómetros alrededor de mi casa en La Mascota. Y yo no sé, porque cuando me llevaron a mí también y Salvador les dijo, ¿y a ella por qué la llevan? Si ella solo me está dando posada. Cállate, hijo la gran puta, que no sé cuánto. Y ahí todo, a partir de ese momento, fue expletivos y insultos. Y a la Pau estaba bien calmada, mi hija, y le dije, baby, me voy a ir unos días. Yo estaba con una serenidad, yo digo que solo Monseñor Romero me la pudo dar. Le dije, me voy a ir unos días y yo quiero que tú te vayas donde tu tía Lote, una gran amiga mía danesa, casada con un salvadoreño. Dije, la Pau va a estar bien ahí, pero estaba tan segura que yo iba a salir. No sé, me fui bien calmada, así tipo, uy, qué aventura esta, y quiénes eran estos, porque había uno que era igual al Che. O sea, con la boina, el pelo largo, los jeans bien socados. Yo decía, no, hombre, ¿y estos de dónde son? No sabía si eran policía de Hacienda, guardia, o sea, ¿de dónde? Hasta que me subieron a mi carro y iban 3 con metralletas por las ventanas, asomadas por las ventanas. Y a Salvador en otro carro americano. Y yo solo cuando bajé vi, pero así como un hormiguero de hombres con fusiles. Y todos los carros estaban marcados particular. Yo dije, ¿quién putas nos lleva? Cuando ya llegamos al castillo, yo dije, o esta es la primera parada o esta es la vieja PN, ¿verdad? La Policía Nacional. Ahí estuvimos en el parqueo, cada uno en nuestros respectivos carros. Pero se me olvidó algo bien interesante. Cuando me bajaban la cuesta de La Mascota, yo vi que iba subiendo una de las amigas que venía a estudiar conmigo para nuestro examen que teníamos.
y ella, como en aquel entonces no habían tantos carros, no había tanta gente y todo el mundo medio reconocía los carros de los otros. Ella reconoció mi carro. O sea, que en tu carro y con los sí, hombres en mi esos. carro. ¿Y con los hombres esos? Sí, y desapareció ese carro. Después se lo huevearon. O sea, ¿y vos venías manejando? No, ¿Ellos? No, claro que ellos. Yo estaba atrás, en el asiento de atrás. Y entonces la Marjor solo ve mi carro y se queda así, pero como, wow, ¿y aquí qué ondas? Y se pasa la mano por el pelo, como señalando, voy a tu casa. Ya con eso me calmé un montón, porque la Pau pues le iba a hablar a su tía Lote, pero yo no sabía a quién más llamar. Mi mamá no estaba aquí, mi papá en Estados Unidos. Y el amigo quedaron solos ahí. Y entonces, pero la Isaura parece que le habló a los papás del bicho, y la Pau le iba a hablar le habló inmediatamente a su tía Lote, a mi amiga. Pero cuando la Marjor llegó a mi casa, pidió el teléfono inmediatamente y habló a la UCA. Pidió hablar con el padre Martín Baró y estaba en sesión de rectores con Ellacuría y con otros. Le dijeron que era emergencia y que saliera. Entonces salió el padre Martín Baró, habló con Marjor, le dijo, Nacho, se han llevado a la Paulita. No sé quiénes son porque pues no se ve ningún tipo de identificación, pero ya aviso esto. Entonces Nacho se lo dijo a Ellacu, y inmediatamente Ellacuría le habló al embajador, a Robert White, que era el embajador que decían que era el gran comunista. De ahí, desde ese momento, ya claro, lo supe después, pero desde que me lo contaron después dije, eso fue lo que me salvó. Por eso no fui una más de las desaparecidas, ni Chamba tampoco, porque inmediatamente los Estados Unidos estaban ahí para proteger a sus ciudadanos, ¿no? Aunque Salvador no era gringo. Ajá, entonces no pasaron ni una noche ahí. Sí, yo estuve 10 días. Yo estuve 10 días, sí, claro. Es demasiado largo contar ahora, sí. Pero termino con esto, que yo estaba pensando, bueno, ¿y estos cuándo van a llegar? Porque yo sabía que la embajada americana tenía que llegar en algún momento. ¿Te torturaron? Psicológicamente. Pero no estaban juntos con él, ¿verdad? Ya. Es que eso fue, mira, es que dentro de todo... O sea, en la cárcel, ahí en la policía, en el castillo. Es chistoso desde el punto de vista que si yo pensaba que eran idiotas de no saber qué era Salvador, cuando ya entramos por una había sido ministro de Educación. Exacto, y todo el mundo lo andaba buscando. Es que todo el mundo de ese lado lo estaba buscando. Era como el pez gordo, un gran premio. Pero los imbéciles no sabían quién era, y cuando entramos por la primera puertecita por la parte de atrás y nos pusieron las vendas rojas para tapar los ojos, yo ahí sí sentí miedo. La única vez que sentí miedo fue ahí, porque esa misma venda roja era la que yo veía todos los días en las fotos de los desaparecidos, masacrados, fusilados, torturados. Tenían dos distintivos. Uno era la venda roja y la otra era los pulgares amarrados atrás de la espalda con nylon. Esas dos cosas, entonces cuando me pusieron la venda, pensé, aquí se van a dar cuenta que Salvador tiene peluca. Ni aún así, Tania, ni aún así. Yo decía, no, se le cayó la peluca. Imbéciles, no, así se fue, me imagino, con la peluca. Para el interrogatorio consistía en el cuarto de interrogación inicial, era un cubículo y yo podía ver por aquí abajo, o sea, abajo de la venda algo se lograba ver. Y yo decía, no puede ser que yo estoy oyendo a Salvador, porque veo que hay una división entre donde estoy yo y donde está él, pero yo lo oigo súper bien. Era como dicen aquí, un plywood, pero una pausadita, como así, del ancho, del grosor de una hoja de papel. Y todo lo que le preguntaban a Salvador, yo lo oía. Y todo lo que me preguntaban a mí, Salvador lo oía. Entonces, si había algo en lo que no estábamos seguros, el uno contestaba yo dije, qué inteligencia tan chiva tiene esta la policía. Esa noche, ya como habían pasado varias horas de interrogación, y a las 3 quizás de la mañana me dijeron que fuera venite tal por cual, y me subieron, me bajaron, siempre para despistarlo a uno, ¿no? Cuando por fin me quitaron la venda, me di cuenta que estaba en el patio central del castillo, el jardín ese lindo con los focos que tiene, que se ve precioso, y al final del pasillo vi a dos
gringos militares. Yo dije, ay Dios, ya por fin, los 2 gringos militares nos prestaron un cuartito, se salió un mayor no sé qué del cuartito ese donde estaba, y los gringos y yo entramos ahí y me dijeron, miren, yo creo que aquí no hay mayor problema y que mañana te vamos a sacar de aquí. Y yo decía, wow, qué chivo. Les dije, ¿saben qué? No soy la única que han capturado. Dijeron, no queremos saber absolutamente nada más acerca de nadie, porque lo único que nos interesa es el ciudadano o la ciudadana americana. Sí, le dije, pero es una vida humana que está en peligro y es Salvador Samayoa. Puta, dijeron, holy shit. Y así con los ojos, ¿verdad? Como, qué huevo, en qué huevo estamos. Les dije, así que ahora está en la conciencia de ustedes que aquí hay otro ser humano. Así fue, y el día siguiente hubo una conferencia de prensa, que es de donde salen esas fotos, en el casino de oficiales de la Policía Nacional, pero no nos dejaron decir ni pío, ni esta boca es mía. Así o sea, que esa foto no fue en tu casa, sino que fue eso ahí. Fue ahí en el casino de los oficiales. No nos dejaron decir nada, pero nos hicieron firmar. Yo firmé hasta el alma. Me decían firme, yo firmé. A saber qué firmé. A saber, que me valía riata. Yo decía, lo que quieran, yo firmo lo que quieran. Sí, entonces yo no sé si Salvador firmó todo o no, pero eso es lo que dieron en la conferencia de prensa, y ahí estaban los 2 gringos, los que me habían venido a ver unas horas antes, y me hacían señales como, no te preocupes, pero de repente empiezan a hacer, hubo una conferencia de prensa y alguien habló, y entonces se empezaron a mirar ellos así como raro, ¿qué ondas? ¿Qué está pasando aquí? Les pregunté en silencio, what's going on? ¿Qué está pasando? Y solo le hicieron así con los hombros, o sea, como no sabemos, el gesto con los hombros. Obviamente les estaban diciendo que no me iban a soltar ese día y que después me iban a hacer un juicio militar, según ellos. Así que estuve los 10 días, pero eso en resumidas cuentas es lo que pasó. ¿Y tu mamá? Mi mamá muy bien en España, gracias. Pero ella se afligió, mejor se fue, se enojó con vos. Una anécdota simpática dentro de todo esto fue que cuando nos llevaban del interrogatorio esa mañana para la conferencia de prensa, un militar se acercó a mí. Yo me estaba tratando de peinar, como siempre uso el pelo así recogido como está ahora, a veces con peinetas, a veces con los ganchos. Pues yo me estaba peinando con las peinetas, porque ya sabes a dónde nos llevan, mejor me peino después de toda una noche de interrogatorio. Un señor mayor, bajito, me acuerdo de él súper bien, y me dijo, usted no es hija de la niña Pachita, de Pachita Tennant Mejía. Sí, le dije, mire, solo quiero decirle que no tenga miedo, porque hoy van a aparecer ustedes en los medios, quiere decir que no los van a desaparecer. Y muchas gracias, le dije. Sí, y yo quise mucho a su mamá, por eso se lo vengo a decir. Wow, dije, qué bello. Y inmediatamente dije, gracias, Monseñor Romero, porque esto es... O sea, yo ya casi sentía la sentencia de muerte, sinceramente, o por lo menos de una cadena perpetua en la cárcel. Mi mamá estaba en España, y lo que supe después es que todas las amigas de ella, la Noy Girola, la Gina Borja, la Baby Palomo, todas las amigas se reunieron en casa creo que de la Noy Girola, que en paz descanse. La quise mucho a Noy, y era muy buena gente. Trabajó mucho con el padre Fermín Sainz en la UCA, en el Manguito. La promoción humana, creo que se llamaba lo que tenía la NOI. Y entonces se juntaron todos en la casa de la NOI para hablarle a mi mamá de España y darle la noticia. Y entonces dice mi mamá que le hablan a Vigo, que es donde estaba en casa de mi hermana, y la NOI con esa voz de circunstancia que tenía, y le dice, Pachita, aquí estamos reunidas varias y tenemos una mala noticia que darte. Y dice mi mamá que lo primero que pensó es, mataron a Paulita. La mataron. Y cuando la Noy le dijo, no, Pachita, no la mataron, la tienen presa, que mi mamá dijo, ay, gracias a Dios. Por lo menos está viva. Sí, está viva, sí. Así que eso fue. Pero sí, le reclamé a mi mamá que no me vino a rescatar porque no vino. O sea, yo creo que se paralizó del miedo y se quedó allá. Y le digo, si hay alguien que podría haber llegado a El Salvador a decir, levanten ya esa orden de captura, hubiera sido mi mamá, porque todo el mundo le hacía caso todavía. Fue un episodio que duró muchos años, porque después vino el exilio y pues todo lo que eso conlleva. Pero mi mamá no, nunca se enojó, siempre lo respetó, siempre lo entendió y daba gracias de que no me hubieran matado. Y si en un principio creía que yo estaba así como chiflada de creer en Monseñor Romero y de hablar tanto
foto de Monseñor Romero y todo lo que pues ya desde el primer día sentía acerca de este hombre. Al final, antes de morir ella el año pasado, mi mamá ya era una devota creyente en Monseñor Romero y yo dije ya, y así fue. Y la enterré, por cierto, con una estampita de Monseñor Romero. En una palabra, ¿qué es para vos Monseñor Romero? Es uno de los hombres más lindos que he conocido en mi vida, humilde, honesto, fuerte, aunque mucha gente puede pensar que fuerte no, porque era tan tímido y retraído, que lo oías en catedral y decías, no, ese no es el mismo hombre, o sea, ¿qué va a ser ese Monseñor Romero? Y siempre al lado de los pobres, siempre. Y yo de alguna manera había empezado ese recorrido en Filadelfia, que es donde estuve en el high school. Cuando tenía 15 años yo empecé a trabajar con los niños negros de los guetos del lado sur de Filadelfia. Todo el verano de mis 15 años pasé, y de mis 16 también, y 17, esos 3 años trabajé con los niños negros en un programa federal que había empezado Kennedy hacía años atrás. Mi héroe en aquel entonces era Martin Luther King Jr. Entonces ahora cuando veo que en muchos lugares ponen los mártires del siglo XX juntos y está Martin Luther King a la par de Monseñor Romero, digo, es que es así, están los dos campeones de los derechos civiles y de los derechos humanos y siempre a favor del oprimido. Me hizo de pensar que pudo hacer eso en este país en ese momento tan crudo y crítico y sabiendo que lo iban a matar, porque él estaba totalmente consciente que lo iban a matar. ¿Por odio a la fe? Claro. ¿O por amor a la fe? Por odio a la fe. Entonces varios alguienes odiaban lo que estaba haciendo Monseñor Romero. ¿Qué significaba tu mamá, Pachita? La vida. ¿Y quién es Paulita? La continuación de la vida.